En este vídeo vamos a analizar por qué se produce una Segunda Guerra Mundial 20 años después de finalizar la Primera Guerra Mundial. Bien, las principales causas de la Segunda Guerra Mundial son la firma de los tratados de paz tras la Primera Guerra Mundial, donde Alemania es la gran derrotada, tiene que pagar grandes compensaciones de guerra, perder la armada, perder la aviación, perder territorios, devolver a Alsacia y Lorena. Todo esto crea un gran sentimiento de revancha que Alemania en este momento no está capacitada para hacer, pero sí lo estará en el futuro. Otro de los grandes problemas es la Revolución Rusa, el triunfo del comunismo. Esto da miedo a que los obreros se organicen en otros lugares del mundo y puedan llevar a cabo una gran revolución. Esta revolución, dirigida por Lenin, que instaura el comunismo en Rusia, será vista como logro y muchos países harán políticas para evitarlo. Y el otro gran impulsor de la Segunda Guerra Mundial es la reconstrucción de los Estados Unidos, el aumento del consumo en Estados Unidos, y no solo este aumento del consumo en Estados Unidos, sino la popularización de su forma de vida, el consumismo desbocado. Esto hará que aumenten muchísimo las exportaciones a Europa y que cuando se recupere Europa entre Estados Unidos en crisis y esta crisis de Estados Unidos se extienda por toda Europa. Durante los años 20 Estados Unidos se convertirá en la gran superpotencia. ¿Por qué? No ha sido devastado por la guerra y sus industrias funcionan a pleno rendimiento, con lo cual será la que exportará todos los productos a Europa. Y además Europa le debe muchísimo dinero, ha de pagar todos los préstamos que le ha concedido durante la guerra. Eso hará que la industria europea no pueda competir en un principio con la industria americana y irá creciendo. ¿Qué pasa? Que obtendrá muchísimos beneficios. ¿Y estos beneficios en qué se reflejarán? Se reflejarán sobre todo en el consumo, un gran consumo. Las empresas cada vez producirán más, contratarán más gente y la gente cada vez buscará ¿el qué? Buscará mayores beneficios, buscará una vida mucho mejor, aumentará el consumo de electrodomésticos, todo. ¿Qué pasa? Que llegará un momento que las fábricas no basten para dar este beneficio y se buscará el qué? Se buscará unas inversiones en bolsa. ¿Por qué? Porque las acciones de las fábricas suben de precio de forma extraordinaria. Y la gente se irá endeudando para cada vez poder comprar estas acciones. Y los bancos les aceptan como avales para montar fábricas, para invertir en nuevas acciones, para poder comprar electrodomésticos. Pensando el qué? Que esta situación de crecimiento constante no va a finalizar nunca. La recuperación de Europa provoca efectos en Estados Unidos. ¿Qué efectos provoca? Muy sencillo. Provoca una crisis de stock en las empresas americanas. Al haber esta crisis de stock en las empresas americanas, surge otro problema. ¿Cuál? Sobran trabajadores. Disminuye el número de trabajadores. Al disminuir el número de trabajadores, ¿qué encontramos? Pues encontramos que cada vez hay un menor consumo y es la pescadilla que se muerde la cola. Es decir, cada vez hay menos consumo, más stock, más gente en paro. ¿Qué pasa? Que la gente intenta recuperar sus acciones y se produce una venta masiva de acciones, tanto que su valor decae muchísimo y se produce lo que se conoce como el crack. ¿Qué es esto? Muy fácil, que los bancos no pueden recuperar sus inversiones, los ahorradores pierden todo su dinero y ello provoca estos aumentos aún más grandes del paro. Fijémonos en esta estadística. Mirad, en 1929 llega a su máximo y cada año cómo va descendiendo hasta 1932, que tiene un valor mucho más bajo que en 1925. Todo esto supone una gran pérdida de valores para los bancos. ¿Por qué? Porque los bancos han prestado dinero basándose en ¿qué? Basándose en que las acciones seguirán subiendo de precio y se mantendrán estables. Ello provocará el cierre de numerosos bancos, que además dejarán de prestar dinero a Europa, extendiendo la crisis por todo el mundo. La situación en Estados Unidos será desesperada, al igual que en Europa, con grandes incrementos del paro. Ello provocará que haya que pensar una serie de salidas a la crisis, ya que las medidas clásicas no dan resultado. La salida de la crisis del 29 será diferente según los países. En Estados Unidos se había intentado aplicar las ideas de Hoover, que eran las ideas clásicas, pero no funcionan, y por ello se adoptan las ideas de Keynes, en las cuales dicen que el Estado ha de sustituir a la inversión privada para incentivarla. Por ello, el presidente Roosevelt aplicará estas ideas con una política ambiciosa de obras públicas y además intentará empezar a dar una serie de subvenciones públicas, ayudas, ¿para qué? Para que la gente pueda iniciar un consumo. Esto también se aplicará en Europa, aplicándose el estado del bienestar sobre todo en los países nórdicos. En Francia e Inglaterra, al igual que en Estados Unidos, se implantará un proteccionismo. ¿Con quién? Con las colonias. Solo estos países podrán
comerciar con sus colonias. Alemania, la gran derrotada en la Primera Guerra Mundial, e Italia, que no consigue grandes beneficios a pesar de formar parte de los vencedores, iniciarán regímenes totalitarios. El nazismo en Alemania, dirigido por Hitler, y el fascismo en Italia, dirigido por Mussolini. Son regímenes totalitarios que se basan en el control de la población y sobre todo ¿en qué? En la militarización de la sociedad. ¿Para qué? Para volver a ser grandes, para volver a recuperar su prestigio. Alemania en Europa, recuperando los territorios que ha perdido, e Italia intentando recuperar territorios en el Mediterráneo, rememorar el antiguo Imperio Romano. Pero no son solo estos dos países, sino que también encontramos regímenes totalitarios de izquierda, como es la URSS, dirigida por Joseph Stalin, que inicia también una política de crecimiento económico, que le llevará a enfrentarse a Japón para recuperar el territorio perdido y conseguir nuevos recursos. La militarización de Alemania e Italia provocará conflictos en Europa, y estos conflictos se verán reflejados muy rápidamente en la Guerra Civil Española, entre 1936 y 1939, que es un preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, donde también habrá un enfrentamiento ideológico entre los totalitarismos de derechas, Alemania e Italia, y los totalitarismos de izquierda, el comunismo de la URSS. Por tanto, podemos decir que la causa de la Segunda Guerra Mundial es el crack del 29 y las políticas seguidas por los países para recuperarse.